El Centro de Operaciones Académicas y el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales les da la cordial bienvenida a la segunda parte del webinar Aplicación de APA séptima edición. Damos un saludo a docentes y estudiantes que nos acompañan de Costa Rica, Colombia, Guatemala y Panamá. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este webinar está a cargo de la doctora Rosita Ulate, encargada de Cátedra de Investigación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. A continuación, doy el pase a la doctora Rosita Ulate para inicio de este webinar. Igualmente les informo que el chat se habilitará para las consultas y comentarios. Ahí les estaremos dando seguimiento. Muy bien, doctora Rosita Ulate, le cedo el espacio. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Es nuevamente un placer poder estar con ustedes y motivarles a usar APA séptima edición y también a amarla, porque es fácil amar y comprender esto cuando uno lo entiende un poquitito mejor. Hoy vamos a ver lo que son básicamente las listas de referencias. Para los que no estuvieron en la primera parte, vimos todo lo que era, cómo se presentaba, cómo se redactaba y se citaba dentro del texto en la narrativa. Hoy vamos a ver cómo preparar la lista de referencias y para ello les ruego tomar nota o luego solicitar esta presentación para que tengan cada uno de los ejemplos, lo cual considero que es más fácil, así como las fichas que voy a ir presentando una por una. Bueno, hay diferentes tipos de documentos que vamos a citar o vamos a referenciar al final. Para eso hacemos una lista de referencias y el título de la misma de esta parte en el documento es referencias. Generalmente se pone en negrita, justificado a la izquierda y se empieza en el renglón siguiente. ¿Qué tipo de documentos vamos a poner en esa lista? Bueno, documentos de publicación periódica, me refiero a revistas o a periódicos, libros, capítulos de libros, reportes de informes, conferencias, simposios, presentaciones, tesis, revisiones de libros, y también APA séptima edición incluye algunos nuevos lugares en donde podemos conseguir información, citarla y referenciarla, como son bases de datos, software, audiovisuales, páginas web, documentos legales y documentos online o electrónicos. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando estemos revisando los documentos y siempre a tomar nota de ellos o hacer una ficha? Bueno, ¿quién es el autor? El autor puede ser una persona física o una organización. El autor puede ser una persona o varias personas. Puede ser una entidad o también una mezcla de las opciones anteriores. Otro aspecto, el segundo, es en qué fecha se publicó. Esto es muy importante. Para algunos documentos tendremos que guardar el día, el mes y el año, y para otros documentos solamente el año. También tenemos como número 3, cuál es el nombre de la obra del documento. Puede ser el nombre de un libro, pero también puede ser el capítulo dentro de un libro. Puede ser un artículo y también tenemos que tener en cuenta si es un artículo, cuál es la revista, cuál es el volumen y el número de ella. El cuarto aspecto es en dónde encontré este documento u obra. Puede ser que el libro lo tenga enfrente como una obra impresa, o puede ser que la haya encontrado en un medio digital o internet. Lo mismo las revistas. Entonces, en la ficha de abajo les estoy presentando o proponiendo una forma de organizarnos. Entonces, sería esta ficha donde tenemos el autor como número 1, fecha, título y la fuente. Este es el orden en que vamos a presentar la lista de las referencias. Por eso es muy importante saber
en qué orden va. APA séptima edición presenta algunos cambios muy relevantes, los cuales vamos a mencionar hoy. Y es que ya no se va a usar la etiqueta DOI con mayúscula como se venía usando en la sexta edición. Ahora nada más se va a usar la dirección URL. Eso nos facilita algo. No se ponen las publicaciones periódicas o en los libros cuando los encontramos en línea. Aquello que poníamos en la sexta edición, recuperado de, eso ya se eliminó. También en las referencias se van a incluir los 20 apellidos con sus iniciales de nombre de esos 20 primeros autores que aparezcan. APA sexta edición solamente permitía 6 o 7. Luego ya se van a citar las contribuciones de los productores o los directores, entre otras funciones, de documentos o de documentos digitales. Y también algo muy importante que debemos recordar en todo momento a partir de ahora es que ya no se va a incluir en las referencias el lugar de publicación. Aquello que poníamos de ciudad y país desaparece. Entonces, vean cómo se nos facilita aún más, menos complicado. Bueno, vamos con las publicaciones periódicas. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, generalmente son las revistas. Revistas indexadas, ojalá. Entonces, esta ficha les presenta las posibilidades de las formas en que podemos presentarlo de acuerdo con lo que nos encontremos. ¿Qué vamos a encontrar en las publicaciones periódicas? Artículos publicados en revista, periódicos o newsletters. Entonces, lo primero que vamos a poner en la referencia, como lo vimos, número 1, el autor. Ese autor se empezaría con siempre el primer apellido, nada más el primer apellido, coma, las iniciales del nombre, punto y coma, y luego este signo que significa y, en el caso de que hubiese un segundo autor. Y recordemos que si son varios autores, este signo va a ir antes del último autor. ¿Qué podemos encontrar más? El nombre de un grupo o de una institución. Podremos encontrar también solamente un autor, primer apellido, coma, y las iniciales del nombre y punto. O también el nombre del usuario. Seguidamente lo que seguiría sería la fecha y en este sentido podríamos tener estas diferentes opciones dependiendo del documento. Solamente el año, perdón, aquí el mes y el año, y aquí sería el día, el mes y el año. Seguidamente sería el título, que es el título del artículo, y luego la fuente. ¿Dónde encontramos el artículo? El artículo por lo general está en una revista o en otro tipo de documento digital, en un repositorio, qué sé yo. Pero ese artículo va dentro de una revista. Entonces vamos a tener las siguientes opciones. El título del documento principal siempre recordemos en cursiva o itálica. En este caso, el documento principal es la revista, que es el más grande que contiene al artículo. Ese va en itálica o cursiva. Seguida de ¿qué? Del volumen, también en itálica, y luego del número del ejemplar, entre paréntesis y sin itálica, coma, y el número de página. Entonces, básicamente es esto, y seguido de, en caso que lo encontráramos en internet, seguido del DOI, tal como está la URL, o la dirección electrónica donde lo estemos observando. Y abajo tiene un ejemplo de cómo sería la referencia de una publicación periódica, ¿verdad? En este caso son dos autores, Dexter y Smith, el año, Providers of Service to the Homeless, es el nombre del artículo, y vean cómo este está publicado en dónde, cómo sabemos cómo se llama la revista, porque está en itálica. Administration in Social Work, seguida del volumen, el número del ejemplar, entre paréntesis, coma,
y los números de página que corresponden al artículo de esa revista. Este es otro ejemplo. Vean que es la misma secuencia, ¿verdad? El autor, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista en itálica, el volumen en cursiva, el número entre paréntesis y después el rango de páginas donde encontramos el artículo. También podemos encontrar, por ejemplo, cuando vamos a hacer una referencia entre un autor o varios autores. Esto lo expliqué anteriormente un poquito en la ficha, pero vamos a repasarlo un poquito mejor. Cuando es solamente un autor, vamos a, como se ve en la primera oración, vamos a usar el primer apellido, las iniciales y el año. Cuando son varios autores, vamos a usar igual el primer apellido y las iniciales del primer autor, punto y coma, el primer apellido y las iniciales del segundo autor, y agregamos el símbolo de I antes del último apellido e iniciales del último autor y el año. Cuando son más de 21 autores, se va a dejar un espacio con 3 puntos y se agrega el último autor, tal como se ve en este ejemplo. Blanco, I es el primer autor, Caballero, M, el primer autor. Mencionamos todos los demás en este mismo formato, ¿verdad? Apellido e iniciales. Y vean que hasta el número 21, hasta el número 20, después ponemos 3 puntos y el último autor. Eso es para cuando no tenemos que poner tantos. Y en el texto narrativo, simplemente cuando son muchos autores, vamos a poner inmediatamente la palabra et al punto, que significa y otros. Esto es dentro del texto narrativo. Vamos a ver el caso de una referencia de una revista periódica. Esto es nuevo. La disposición es nueva. Entonces, en la revista periódica, como lo venimos hablando anteriormente, sigue el orden de apellido iniciales, año, título de artículo, título de la revista y el volumen en itálica y el número de páginas. Anteriormente poníamos la ciudad o el país, ya no más, no lo vamos a poner, no vamos a poner la ciudad o país en las referencias. Revistas con o sin DOI, como los comenté, esto es nuevo, ya no se va a poner la palabra DOI en mayúscula antes de la dirección, sino que ahora automáticamente recurrimos a la dirección y vean que ahí mismo viene un DOI chiquitito. Bueno, por eso fue que lo eliminaron, porque ya no es necesario. Esto es con DOI, el primer ejemplo, y sin DOI simplemente recurrimos igual al sitio donde lo encontramos, poniendo el URL donde lo encontramos. ¿Y cómo lo citamos en el documento, en la narrativa? Bueno, simplemente en este caso sería Blanco y Espeleta 2019. Recordemos que cuando ponemos los apellidos y el año entre paréntesis, siempre vamos a recorrer este signo. Y si no lo hacemos entre paréntesis, lo podemos hacer Blanco y Espeleta y entre paréntesis el año. Si el artículo se publica en otro idioma del que estamos nosotros usando en el documento, pues entonces seguimos el mismo orden que venimos. Vean que siempre es el mismo orden. Apellido, iniciales, año, nombre o título del documento que estamos citando, pero en este caso está en inglés y como estamos escribiendo en español, pues vamos a tener una diferencia con todos los que nos van a ver la lista de referencias y lo vamos a poner entre corchetes en la traducción del nombre del libro o de la revista. Perdón, del título del artículo que se está publicando. Inmediatamente vendría la revista, como lo hemos venido mencionando, en cursiva,
el volumen, el número y el número de páginas. ¿Y dónde lo encontramos? En un lugar en internet, y ponemos en este caso que es DOI. ¿Qué es el DOI? Es como una cédula que tiene cada documento que le da su identidad propia, por así decirlo. Artículo de revista con autor y una entidad. Muchas veces nos encontramos documentos que tienen un autor, pero también está con una institución. En este caso vamos a poner apellidos iniciales, apellido iniciales y apellido iniciales, seguido de y los miembros del grupo de trabajo de ciencias naturales más el año, el título del artículo y el título de la revista, volumen y páginas, tal como se ve en el ejemplo. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo, ¿verdad? Esto es para que vean cuando lleva, por ejemplo, una dirección DOI. Cuando estamos hablando de un artículo de revistas con DOI y más de 21 autores, como lo había mencionado anteriormente, lo que hacemos es mencionar hasta el número 20, ponemos 3 puntos y citamos el último autor, seguido de la misma forma que hemos venido trabajando estas referencias. Cuando tenemos un artículo en prensa que no ha sido todavía publicado, simplemente le agregamos entre paréntesis después del último autor que está en prensa y seguimos. Vean que es exactamente el seguimiento de la primera ficha que les presenté. Cuando hay editores en una revista y estamos citando ese documento de los editores, o cuando estamos citando ese artículo de esos autores, pero hay editores, entonces tenemos que mencionarlo entre paréntesis antes de la fecha. Lo mismo, aclararlo entre corchetes si es que estuviéramos citando algo que aparece en el editorial. Artículo de un periódico. Vean que en este caso tenemos que recurrir al día y al mes. ¿Por qué? Porque, bueno, los periódicos son diarios. Entonces tenemos que recurrir a eso y agregarlo. Y lo mismo es, en este caso, ponemos la nación y el lugar donde lo encontramos. Un blogspot también recurre a la fecha, día, mes y año. Y al final, como está en amarillo, recurrimos al lugar donde lo encontramos, siempre mencionando quiénes son los autores. En cuanto a los libros, bueno, libros son libros. Podemos tenerlos impresos o podemos tenerlos digitalmente. Este sería el orden el orden en que vamos a presentar la información de cualquier libro. Dentro de esta categoría están los libros, libros editados, antologías, diccionarios y enciclopedias. ¿Qué posibilidades tengo de tener 2 autores? Entonces iniciamos igual como lo hemos venido mencionando. Primer apellido, iniciales y el primer apellido y las iniciales del nombre. Podemos encontrar que el autor es un nombre de un grupo o una institución. Podemos encontrar que es un editor, entonces sería el apellido del editor más las iniciales del nombre y entre paréntesis aclarar que es editor. Si son editores, pues hacemos lo mismo con agregar y agregaríamos una S, como lo vemos en el cuarto ejemplo. La fecha siempre va a ser el año. El título puede ser el título del libro o puede ser un título de un libro segunda edición. Siempre vamos a aclarar a partir de la segunda edición. Cuando es primera edición no es necesario ponerlo porque se sobreentiende que es la primera. Puede ser un título de libro que es un audiolibro, en este caso irá entre corchetes. Puede ser un título de un libro en donde vamos a poner el inicial del editor, el apellido y el apellido del editor más la palabra editorial, como lo vimos anteriormente. O puede ser el título de un libro donde haya una traducción o un narrador si es que es audio.
Y la fuente siempre va a ser el nombre del editorial o el nombre del primer editorial y el nombre del segundo editorial. Y tal vez, si no lo encontramos físicamente, puede ser que lo encontremos en internet, se recurriría, además de lo anterior, a la dirección electrónica. ¿Qué cosas podemos encontrar? Bueno, un libro completo sería de la siguiente forma: ya no lleva lugar, ni ciudad, ni país, entonces desaparece totalmente. En el ejemplo vemos que es Andrews LB, las iniciales del autor, el segundo autor es Nelken, más las iniciales de el año, el nombre del libro, y automáticamente ponemos el editorial o quien lo edita. Ve que ya no ponemos en ese lugar el lugar de la ciudad o del país. Libro completo en otro idioma, por favor pongamos, al igual que lo vimos en las revistas, entre corchetes la traducción, pero sigue el mismo orden: autores, año, nombre del documento en otro idioma, nombre del documento entre corchetes en español y el editorial. Libro con DOI. En este caso le agregué una segunda edición, pero sigue el mismo orden. Vean que es igual y ponemos la dirección de esa cédula o del DOI donde se encontró. Siempre la idea es de que cualquier persona que revise su documento pueda ir a las referencias y automáticamente buscar la referencia y encontrar aquel documento que usted está referenciando. ¿Qué hacemos con los ebooks? Por ejemplo, los que aparecen en línea o en este caso en esa app Kindle. Bueno, simplemente le ponemos, este es el autor Andrew Nelkens, el año, el documento o el libro se llama Lenguaje Corporal. Vean que estamos poniéndolo con recurrimos a poner las iniciales y el apellido del que narra el audiolibro. Entonces tenemos que aclararlo. Y curiosamente, APA séptima edición nos pide que esta aclaración vaya al revés de cómo ponemos los primeros autores. El narrador se pone primero la inicial, punto, el apellido, coma, y aclaramos que es narración, cerramos paréntesis, entre corchetes, audiolibro, y ve que inmediatamente viene que el editorial, ¿verdad? Y la dirección, si es el caso, si lo encontramos así. Diccionarios, enciclopedias. Bueno, tenemos el caso del diccionario. Para nosotros sería la Real Academia Española. Muy posiblemente no encontremos fecha, entonces se pone S.F. entre paréntesis, que es sin fecha. Y la definición que estamos poniendo, y aquí sí hay que, a diferencia de los libros, poner recuperado de, porque es la consulta específica, puede ser que varíe en algún momento. En el caso de la enciclopedia, generalmente tienen editores, entonces hay que aclararlo. Puede ser que tenga fecha o no tenga fecha. En este caso me imaginé que no tenía fecha. Ponemos entre cursiva la enciclopedia, digamos, de MIT. La edición fue de febrero de 2020. El editorial, que es la Universidad MIT, y la dirección URL, si es que lo encontramos en línea. Vamos a ver libros editados o capítulos de libros. Este tiene un tratamiento un poquito más complicado, pero no es tal. Nada más de aprenderse estas fichas que les estoy presentando, las pueden imprimir y tenerlas a mano, las fichas, y así no se les olvida. ¿Qué podemos encontrar como autores de un capítulo? Lo mismo, un autor o dos autores o varios. Y el nombre de una institución o grupo. Vamos a contar con una fecha. ¿Qué vamos a poner en el título? El título del capítulo. ¿Y qué es lo que vamos a poner en la fuente? Ahí sí tenemos dos formas de hacerlo. Sería inicial del nombre del editor, el apellido del editor, entre paréntesis editor,
El título del libro este es el que va en cursiva, o sea, el título del documento principal siempre va en mayúscula, perdón, en cursiva. Entonces, así como en las revistas poníamos el nombre de la revista en cursiva, ahora el libro que contiene un artículo va a ir en cursiva y vamos a poner PP, que es PP para varias páginas, sería de la 3 a la 13 y el nombre editorial. También puede ser que nos encontremos que ese capítulo o ese libro tenga una tercera edición, un volumen, y esas son las mismas páginas. Esa sería la única diferencia. Y el nombre editorial. ¿Qué podríamos agregar más si es que lo estamos viendo en línea? El DOI o el URL de la dirección que he visitado. Libro completo, segunda edición y con DOI. Ya lo vimos anteriormente, pero lo vamos a repasar. Vean que es el mismo caso. En este ejemplo, ¿qué me faltaría a mí poner aquí? Vea que estoy hablando de un documento que está en inglés. Entonces lo que me faltaría es abrir corchetes y poner la traducción en español. En este caso vamos a poner que es una segunda edición. Capítulo de un libro en otro idioma, por eso lo traigo a referencia inmediatamente del anterior. Siempre se pone entre corchetes la traducción. Y vean que este capítulo que lo escribió Andrew E. Neelkens está en un libro que fue editor a Pérez. Entonces, este es el nombre del libro y este es el nombre del capítulo. Biocommerce es el nombre del capítulo y el nombre del libro es El Nuevo Comercio. Capítulo de un libro. Vean que es lo mismo. Seguimos hablando de los autores, el conocimiento de redes y ponemos dónde está R. Quiroz, que fueron editores de este libro y se llama Principios y Prácticas de Instalación de Redes, segunda edición, páginas de la 7, la 13 y la editorial es Pearson. ¿Qué otras cosas podemos encontrar para referenciar? IAPA nos presenta varias opciones. Podemos tener reportes técnicos de investigación, reportes del gobierno, reportes de una institución, informes, qué sé yo, y vamos a tener siempre que buscar el nombre del autor, sea un autor o dos o más, o el nombre de una institución. ¿Qué podemos encontrar en la fecha? El nombre del año, o puede ser específicamente que se tenga que mencionar el día, el mes y el año. ¿Qué vamos a poner en el título? El nombre del reporte o el nombre del reporte y la numeración, porque a veces tiene numeración. ¿Qué vamos a poner en la fuente? El nombre del que publica o el editorial. ¿Y qué vamos a poner si lo estamos viendo electrónicamente? Pues la dirección con DOI o simplemente la URL, la dirección electrónica donde lo hemos encontrado. Este es un caso de varios reportes. El primero es de la Comisión Gubernamental de Productividad Nacional. El documento se llama Relaciones Comerciales Productivas y ese informe tiene un número. Asumimos que lo vienen poniendo los números según evolucionan los diferentes informes. ¿De quién es este informe? Del Departamento de Economía y ahí está la dirección. ¿Cómo citaríamos en la parte narrativa del documento esto? Entonces simplemente ponemos Comisión Gubernamental de Productividad Nacional y entre paréntesis el año. Otro ejemplo es República de Costa Rica, 2017, reporte de la Agencia Fiscal, año fiscal 2016 y la dirección encontrada. ¿A quién ponemos en la parte narrativa? República de Costa Rica, entre paréntesis el año. Y así sucesivamente. Vean que no es tan complicado. Cuando tenemos conferencias, nos podemos encontrar básicamente en conferencias y pósters o congresos, diría yo. Entonces vamos a poner los autores
uno o varios. Las fechas, aquí sí vamos a tener que poner un poco más de especificidad de la fecha, porque generalmente esas conferencias o pósters se hacen en varios días, entonces hay que ponerlos. El título sería el título de la contribución, y qué tipo es, si es una charla, es un póster, es un simposio, etc. O el número. Y la fuente, vamos a poner el nombre de la conferencia, y ahí sí vamos a poner la localidad para saber que fue dada, digamos, en Colombia o en Venezuela, o que esa conferencia fue en París o en España. Y la dirección donde encontramos ese documento. Y este abajito es un ejemplo de lo que podría ser. Mena es uno de los autores, Coto otro. Resulta que esta conferencia fue del 12 al 15 de julio de 2020, y el título de la conferencia lo ponemos en cursiva. Ponemos en la sesión de la conferencia, a veces tenemos como diferentes posibles escenarios donde nos meten, ¿verdad?, por temáticas, el nombre de la conferencia, el lugar y la dirección. Cuando es presentación de un póster, es igual que el anterior, lo que mencioné anteriormente, solo que en este caso vamos a poner siempre entre corchetes cuál es la contribución. Este es un póster, pero vean que es exactamente igual. Los simposios es casi que igual que el anterior. Los autores, las fechas con su día y mes, el título de la contribución, y entre corchetes vamos a poner simposio, ¿verdad? Pero casi siempre los simposios son organizados por una persona y es dirigido por el secretario. Entonces sí hay que aclararlo. La inicial del nombre del secretario, el apellido y el título del simposio, con entre corchetes la sesión y el nombre de la conferencia y localidad, como está en el ejemplo abajo. Leyes. Miren, en cuanto a leyes, APA séptima edición tiene como casi 4 o 5 páginas de posibilidades, pero estas son las más comunes. Puede ser el nombre de la ley, la fecha, la fuente y el número de sesión o artículo y la URL. Puede ser la ley de una ley X de 2010, aclaramos la fecha y fue declarado por el Congreso de la República, muy generalmente publicado en el Diario Oficial, con un número y la dirección. Y la fuente es la entidad que promulga la ley siempre. Tratados, nombre del tratado, convención, fecha y URL, como puede ser este ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Humanos, 16 de septiembre de 2020, y la dirección donde lo encontramos. También podemos tener sentencias. Sería el título, nombre de la sentencia, la fecha, la corte que lo publicó, el nombre del juez y la dirección donde lo encontramos, como se ve en el ejemplo. Contribución de un simposio, ya lo habíamos visto, se me coló esta filmina aquí, pero también lo tienen. Tesis, hay que aclarar el autor, el año, el nombre de la tesis, que es una tesis de maestría o de licenciatura, o es un trabajo final de graduación, y la universidad. En cuanto a lo nuevo, también vamos a hablar de softwares y apps. En este caso, se pone los autores, el año, el nombre de ese software o app. Podemos aclarar qué versión es y entre corchetes mencionar si es un software de cómputo o es una aplicación móvil, y quién lo publica y dónde lo encontramos en la red. ¿Qué otras cosas podemos hablar de APA séptima edición? Vean que todo este tipo de medios, films, series de televisión, episodios, podcasts, webinar, todos estos van a reconocerle a las personas que lo organizan o que lo hacen. Si es un film, vamos a incluir al director. Si es una serie de televisión, al productor ejecutivo. Si es un episodio de serie de televisión, al escritor y director del episodio. Si es un podcast, al host o productor ejecutivo. Si es un webinar, al instructor.
Si es un álbum de música clásica o canción, al compositor. Si es un álbum de música moderna o canción, al artista que graba. Si es una fotografía, al fotógrafo. Esto es para darle reconocimiento a todas estas personas que estuvieron tanto tiempo invisibilizadas en las producciones. En los audiovisuales, ¿qué podríamos encontrar? Podemos encontrar un director, sería igual, el primer apellido, iniciales del nombre. Podemos encontrar un productor ejecutivo, un host. Podemos encontrar en la fecha solo un año, o desde 1980 al presente, o de tal año a tal año, o también con día, mes y año. Y en el título vamos a poner el título del trabajo y su descripción, qué tipo de documento, o sea, qué es un film, un capítulo, etcétera. Cualquiera de las anteriores que mencionamos. Y en la fuente que vamos a poder mencionar la compañía productora, la marca, el nombre del museo y la localidad del museo, el nombre de la facultad y el nombre de la universidad y posiblemente la dirección. ¿Cómo se pone? Como está aquí abajito. Citas de audiovisuales, esto es nuevo. Cuando estamos en la lista de referencias se pondría como está abajo, que es Forman, M, director, el año, el documento se llama El Nido, es un video entre corchetes y el que edita es United Artists. En el documento que estamos escribiendo, narrativamente vamos a mencionar, muy importante es el apellido, el año y el minuto a partir del cual yo estoy referenciando. Esto es nuevo. Conferencias de TED habla, que es muy común ahora citarlas. Vea que seguimos lo mismo. El mismo orden, autor, mes y año, en este caso, podríamos poner hasta el día. El nombre en cursiva, entre corchetes, aclarar que es un video. Quien edita es TED Conference y la dirección URL. Medios en línea. Bueno, ahora tenemos un montón, ¿verdad? Twitter, Instagram, que sería, podríamos tener el primer apellido, las iniciales y entre corchetes el nombre del usuario, ¿verdad? Que sería con este signo. Podríamos citar a Facebook y otros. Podríamos citar primer apellido, iniciales del nombre, o el nombre de un grupo, o el nombre del grupo más el usuario, o el usuario. Podríamos encontrar fechas que no tienen, o una fecha específica. Podríamos encontrar títulos con solo 20 las primeras palabras del post, porque a veces hay nombres de posts que son larguísimos. Y agregarle también la descripción del audiovisual, el nombre del sitio y URL o recuperado de, ahí sí vamos a poner la fecha porque pueden cambiar. ¿Cuáles son los ejemplos? Estos. Tweet. Ven qué importante. ¿Quién es el que lo estás poniendo? ¿Dónde? ¿Qué está poniendo y cuándo? Y lo traduciríamos aquí. Obama B. Acuérdense que ponemos entre corchetes, ¿verdad? Arroba donde se publica el 12 de enero de 2016. Se me corrieron los números. Y ponemos solamente las 20 primeras palabras porque puede ser que el nombre de ese tweet sea muy largo. Entonces lo llegamos hasta las primeras 20 palabras, entre corchetes que es un tweet y la dirección. Facebook. Pues aquí, ¿quién es Bill Gates? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Bill Gates, día, mes, año, el título. Vea que solamente coge la primera, una de las mejores inversiones, o si quiere agrega hasta las 20 palabras, primeras palabras. Es una publicación que se hizo entre corchetes en Facebook y la dirección. Instagram. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y qué? Entonces ponemos NASA, el nombre del usuario, con arroba, entre corchetes, la fecha, el nombre del documento, hasta donde nos llegue o hasta donde consideremos que es oportuno, si no hasta las 20 palabras,
entre corchetes es una fotografía y en dónde está, en Instagram y la dirección. Bueno, y estas son las referencias mías. Y esto es todo por el momento y no sé si tienen alguna duda. Si quieren escribirme, esta es mi dirección electrónica y estoy a sus órdenes. Agradecemos su presencia, agradecemos a docentes, estudiantes que nos acompañaron de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Esperamos encontrarles nuevamente en otros espacios académicos. Sí, muchas gracias a todos y a ustedes por invitarme y con mucho gusto estoy disponible para cualquier otra actividad que quieran organizar. Muchas gracias, doctora Blate. Que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que la pasen bien.